Arturo, qué semanita, Arturo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Arturo? ¿Se cortó Arturo Sánchez Gutiérrez? A ver, vamos a recuperar a Arturo Sánchez Gutiérrez, vamos a tenerlo porque sí hemos tenido una semana muy intensa sobre lo que sucedió, ya lo decíamos, en torno a la renuncia de Eduardo Medina Mora. Ya les decía que el ministro presidente Arturo Saldívar había puesto un tuit sobre lo que ha sucedido en torno a la renuncia de Eduardo Medina Mora. Leo uno que puso hace 20 horas, a las 12:04 del 5 de octubre. Dice: no hay una sola sentencia de la hashtag Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2019 que se pueda tildar con razón de carente de independencia. Y se pregunta, ¿en dónde estaban los críticos de hoy cuando se dictaron sentencias polémicas en otros tiempos? ¿Cuándo se había intentado, como ahora, una real transformación del Poder Judicial de la Federación? Se pregunta Arturo Saldívar. Y luego, ahí hubo mucha gente que se metió a esta discusión, a estos puntos de vista del ministro presidente. Y en el más reciente, ayer a las 8:43, 20:43, he leído con atención muchas críticas a mi posición sin que nadie haya acreditado que la Corte no es independiente ni que antes se hubiera llevado a cabo un esfuerzo de transformación del Poder Judicial de la Federación como el que impulsamos ahora. He sido congruente con este discurso desde hace años. Arturo Sánchez Gutiérrez, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, mi querido Jaime. Que viene con el tema, ¿y cómo lees todo lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, mira, para empezar, la renuncia de Eduardo Medina Mora fue sorpresiva, inesperada. No tenemos mucha información sobre las razones. El presidente aceptó de inmediato la renuncia y ahora habrá que esperar el procedimiento. Incluso el Senado de la República podría llamar a Eduardo Medina Mora a comparecer, a explicar las causas de la renuncia, pero si acepta en todo caso el procedimiento habrá que sustituirlo. Lo que llama la atención es el debate que se generó y justamente al que hacías mención ahorita. Lo que se pone en duda es la autonomía de la Corte. Y bueno, buena parte de las razones por las cuales la Corte está integrada por 11 miembros y además de que son nombrados por un largo periodo, 15 años de ser ministros de las Cortes, es justamente para que haya una separación clara entre el gobierno que los elige y el funcionamiento general de la Corte. Ese sistema impide que un presidente de la República nombre a un número suficiente de ministros de la Corte y esto genere algún tipo de dependencia o de poca independencia en su funcionamiento. El caso es que que así lo marcaron los cánones, el presidente López Obrador ya propuso al Senado el nombramiento de 3 miembros de la Corte. Esto pues sería un cuarto y aquí entramos en una situación muy curiosa porque hay decisiones que la Corte debe tomar por un número determinado de votos en donde 4 votos sí serían importantes, no para ganar una votación, pero sí para suspender una votación o para impedir que se llegara a una votación. Entonces, este es el tipo de dilemas que empiezan a salir ahora que el presidente de la República posiblemente esté en condiciones de nombrar a un nuevo ministro de la Corte. Bueno, en todo caso, el debate que inició el presidente de la Corte, bueno, no el presidente de la Corte, sino que se abrió en relación con la independencia de la Corte y la defensa que hace Arturo Saldívar, pues pone más en evidencia este problema. Que tiene razón o que si no tiene razón, que si se han transformado la Corte, que si no. El hecho es que la Corte sí lleva un proceso de modernización y de independencia y de protagonismo muy importante, pero no de ahora. Eso ¿desde el 94, Arturo? Más o menos cuando se reforma y después ya con Vicente Fox y los siguientes nombramientos, lo que ocurre es que la Corte, por la propia dinámica del gobierno dividido, en donde hay decisiones que se toman en el legislativo o decisiones que se toman en el ejecutivo que
son sujetas a un procedimiento, la Corte ha tenido que intervenir, y en esa intervención sí hay una nueva actividad, una nueva visión, se han dictado muchas jurisprudencias, y ese procedimiento normal de la Corte, lo que no queremos es que se interrumpa y que caigamos en una situación de contar con una Corte que pudiera ser muy dependiente de un solo gobierno. Eso es lo que está a debate, y lo que Arturo Saldívar está diciendo ahorita con toda claridad es que, bueno, que le demuestren que la Corte se ha comportado de una manera parcial o de una manera inclinada a favorecer uno u otro interés. Y el debate es que siempre, y eso le pasa a cualquier tribunal, siempre las decisiones que toma un tribunal pues benefician a unos y perjudican a otros, porque pues a alguien le tienen que dar la razón. Esto es la eterna típico. Historia, pues claro. Eso pasa también con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, en donde pues le tiene que dar la razón a un partido y al quejoso pues se la tiene que quitar. Y ahí lo importante es el argumento que se ha dicho en estos días con mucha insistencia: la Corte no puede ser parte de un partido o de una posición específica. La Corte es simplemente un instrumento para aplicar la ley, y es el máximo tribunal para aplicar y sobre todo interpretar correctamente la Constitución. Por eso esta situación nos ha puesto en una dinámica muy de controversia otra vez, porque lo que se pone en duda es qué tanto la Corte puede realmente ser un órgano garante de la interpretación de las leyes en México, cosa en la que, bueno, pues todo el mundo confiamos. Siempre que pensamos en que quién va a resolver esto, no, que vaya a la Corte, y ahí como que pensamos, la Corte son los que sí saben. Y si se pone en duda esa certeza que tenemos, pues sí entramos en un problema de institucionalidad importante para el país. Y ahora también, Arturo, pues viene cómo se procese en el Senado de la República, y veremos también esto qué saldo deja, ¿no? El próximo martes. Pues sí, yo creo que al presidente de la República le conviene más que nunca contar con una Corte que tenga el prestigio de independencia y de autonomía, que tenga el prestigio de que, bueno, ahí están quienes realmente dicen el derecho, como dicen los abogados. Claro. Y entonces nombrar a una persona realmente honorable, realmente independiente, que no tenga ninguna vinculación con ningún gobierno ni con él mismo, pues podría darle esta credibilidad a la Corte, al presidente mismo, y sobre todo pues darnos la certeza a los mexicanos de que contamos con una Suprema Corte que sabe impartir justicia correctamente. A ver, Arturo, rápidamente y en otro tema, en 2 minutos. Esta misma semana el Tribunal Electoral tomó la decisión que la gubernatura de Baja California será por 2 años, pero esta misma semana habrá una consulta allá en la entidad para ver si se traslada a 5 años. El tema Bonilla, ¿qué pasa? Mira, Jaime, lo que ocurrió en el Tribunal Electoral es lo siguiente: había una impugnación en contra de la decisión que tomó la autoridad electoral de entregarle a Bonilla una carta en la cual dice que va a gobernar por 2 años, la llamada constancia de mayoría. Es una constancia en donde le dice: tú ganaste la elección y ganaste la elección para gobernar Baja California por 2 años. Entonces, como hay una reforma constitucional que todavía no termina porque no ha sido publicada, que dice que es por 5 años, impugnaron la constancia de mayoría en la esperanza de que el tribunal dijera, pues no vale hasta que no se resuelva la reforma constitucional, y lo que el tribunal hizo fue lo correcto, decir: no señor, esa es su constancia de mayoría, esa es la que es válida hasta ahorita, mientras no haya un cambio en la ley, esa es la que está vigente, así que usted puede ser gobernador por 2 años mientras no cambie el estatus jurídico. Para cambiar el estatus jurídico es para lo que está Bonilla tratando de organizar esta consulta, para tratar de impulsar a todos la misma Corte de que eventualmente sí se amplíe el periodo a 5 años. Oye, esta Arturo, historia todavía falta. Y si esto pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene un ministro, ¿qué pasa? Bueno, pues es lo que vamos a ver. Justamente esa es una de las situaciones novedosas que vamos a tener que enfrentar. Que era una situación que no se tenía en el radar.
Pues no, para el caso Bonilla al menos no. La Corte sigue teniendo mayoría de miembros, pero y por otra parte, pues la renuncia de Eduardo Medina Mora todavía no acaba su ciclo, o sea, tiene que ser aprobada por Exacto. la propia el propio Senado de la República después de que la aprobó el presidente. Entonces, estamos en una situación de incertidumbre en estos temas, pero bueno, lo que importa en el caso Bonilla es que sí tendrá que publicarse la ley para que la Corte en su caso tome la decisión correcta. Pues Arturo, siempre un privilegio poder platicar contigo. Gracias, que estés muy bien, excelente fin de semana, excelente domingo y nos escuchamos la próxima semana. Desde luego que sí, mi querido Jaime, saludos a todo tu auditorio. Fuerte abrazo, Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y nuestro experto, vaya que lo es, en temas de política nacional.